Hola amigos de Café y Oración, qué gusto que nos acompañen en este conversatorio sobre temas que tienen que ver con el contexto de la lectura bíblica en un año según la guía de la Biblia de las Américas para el día de hoy, 25 de julio, lunes 25 de julio, corresponde escudriñar y estudiar Salmos capítulo 37, Salmos 38, Salmos 39 y Hechos capítulo 26. El día de hoy en este conversatorio, porque vuelvo y les recuerdo, la idea es que el que esté leyendo la palabra saque tiempo de lectura en la Biblia, pueda leer la Biblia en un año, pueda profundizar, exponerse a la luz de la palabra. Lo que estamos teniendo aquí no es un estudio teológico ni un estudio informativo, lo que estamos es conversando. Dos amigos se sientan a conversar sobre una temática y la compartimos. Así que si la señora está haciendo los oficios en la casa o los jóvenes están de camino a la universidad, pueden escuchar o está conduciendo. Este es un conversatorio sobre las lecturas correspondientes al día de hoy. Por favor, no deje de estudiar la palabra. No es una predicación desde el punto de vista formal. El día de hoy tengo el privilegio de estar aquí con un amigo de San Rafael, Mendoza, Argentina. Estoy en este día, o estamos en este día con Juan Varela. Hola Juan, ¿cómo te encuentras? Hola William, buenas tardes. Muy bien, la verdad que muy bien. Acá esperando este tiempo. Juan, para los amigos de todo el mundo de habla hispana que no saben dónde, pues saben dónde está Argentina, pero no saben dónde está Mendoza ni San Rafael. Háblanos un poquitico del contexto de tu provincia, qué se cultiva, dónde se encuentra ubicada, con qué limita, algo que nos anime, que nos eleve un poquito el nivel de conocimiento en esa parte, porque denos contexto de dónde estás en este momento. Bueno, Mendoza está en el centro de Argentina, pero para el lado de la cordillera. Eh, y San Rafael está a 200 kilómetros de la cordillera, o un poquito menos tal vez. Es una tierra donde se cultivan, bueno, viñas, o sea, todo tipo de vino se hace, muchos olivos. De hecho, yo acá en mi casa, que es una finca, tengo varios olivos añosos y, bueno, del olivo se hace aceite, aceituna, y después hay mucha zona ganadera en donde hay ganado vacuno, cabras, ovejas, y también se planta alfalfa para dar de comer a, al ganado, ¿no? O sea, es agropecuario, o sea, pero también ganadería. Desde ahí, desde San Rafael, ¿a cuántas horas está Chile? ¿Tienes que pasar para ir por alguna carretera que atraviese la cordillera de los Andes? Sí, sí, está la ruta número 7, que estoy para cruzar a Chile más o menos por esa ruta a 4 horas. No, 5 horas Cinco en horas. auto, ¿no? Y después tengo otro cruce más al sur de Argentina que lo tengo también a 4 horas, un poquito menos, que se llama Paso Pehuenche. ¿Y a qué ciudad o a qué región de Chile va llegando? ¿Se conecta con qué región? El Paso del Sur, el Pehuenche, se conecta con Talca, Talca. salís directo a Talca, y el de la Ruta 7 a Santiago, Ah, Santiago de Ruta Chile. 7 Santiago de Chile. O sea que si Sí. por carretera, en automóvil, desde tu casa a Santiago de Chile, ¿cuántas horas hay? Y 6, 7 horas, ponele. Ah, 7 horas. Está relativamente, es decir, accesible, ¿no? Sí, Accesible. esa es accesible, pero la aduana a veces está muy frenada, muy trabada. Por ejemplo, ahora está de tanta nevada, Mm, por ahí la abren un día, la cierran 2 o 3 días, porque bueno, es zona de altura donde nieva mucho. ya. Eh, y después que hay mucho tránsito también de camiones, porque Argentina saca
muchas de las cosas que exporta las saca por Chile, al Ya, Pacífico. Todo lo que va para China, para esos lados, sale por Chile. claro. Así es. Bueno, sí, Chile es fuerte en transporte marítimo, tiene una infraestructura marítima fuerte y sí, todo lo que da con el Pacífico, ¿no? Japón, Oriente, China, tiene que salir desde Chile. Eh, Ujú. Juan, pues te agradezco tu tiempo para compartir con los amigos de Café y Oración, de Brian Coffee. Rápidamente voy a compartir para los amigos que nos están escuchando hoy sobre este programa que estamos desarrollando en diferentes medios. Rápidamente les cuento, estamos en YouTube. Creamos un canal especial en YouTube que se llama Café y Oración. Los primeros programas los estamos también subiendo a la plataforma del canal ministerial William Neira Ministries. Tenemos una página en Facebook donde estamos posteando todos los días los capítulos, los principales versículos que tienen que ver con esa guía de lectura de la Biblia en un año. Adicionalmente en Facebook tenemos un grupo público que se llama Café y Oración, Brian Coffee. Ahí pues este documento está ahí en el archivo, o sea, cualquier persona puede ir, descargarlo, bajarlo y aunque es un documento PowerPoint en PDF, puede dándole clic entrar a los enlaces que ahí se comparten. Estamos llegando en LinkedIn durante estos 25 días que llevamos del mes de julio. Estamos llegando a LinkedIn, estamos también compartiendo pasajes de la Biblia en TikTok, estamos en Twitter, en Instagram, pride.coffee, en grupos en Telegram que tienen que ver con oración, grupos que están creados desde hace un tiempo, en WhatsApp, correo, etcétera, etcétera. Entonces, esta es toda una plataforma. Como les digo, este documento pueden ir y descargarlo del grupo público en Facebook que se llama Café y Oración. Mi estimado Juan, pues esta es una estrategia de poder llegar a muchas personas que, como te digo, no es sentarnos a tomar un café. Aquí yo estoy degustando ya mi tercer café del día. Ujú. Yo Mi café del también, día. acá con un café. ¿Te gusta el café o te gusta el mate o el té? ¿Cómo son tus costumbres? Sí, el café me gusta, pero más tomo mate. Todos los Ah, días tomo mate y café a veces tomo y a veces no en el día. Lo que pasa es que acá el café no es bueno, eso quería aclarar. Eh, el que viene molido es cualquier cosa porque lo muelen lo tuestan con azúcar, así que tiene un gusto rarísimo. Y el que viene instantáneo, que es este es el mejor, Nescafé Gold. Eh, pero, a ver, cualquier café más barato instantáneo fuera de Argentina es más rico que este. Y este ya, acá es el mejor. ya. O sea Ok. que no tenemos, no, como, bueno, no produce café Argentina. Si se consigue el grano para tomar un buen café, hay que ir a una cafetería donde muelan el grano en el momento, ¿no? Claro. El solo olor ya es apasionante, ¿no? Sí, lógicamente. Claro. Por lo general hay personas que tienen su propio molinillo en su casa y su cafetera express. Yo Ya, hace muchos años lo tenía, pero lo que pasa es que si tomás mucho café, al menos a mí me da acidez. ya. Bueno. Capaz que ustedes ya están acostumbrados, pero si uno toma 3 o 4 cafés por día. Sí, el concepto de café no es hacer una apología del tema del café, sino es simplemente, es el concepto de networking, ¿no? De, oye, vamos, cuando yo te diga, Juan, tomémonos un café, pues tú llegas a la cafetería y pides un agua mineral, pides un Ujú. té, pides una bebida, es decir, es el concepto, ¿no? Eh, sentémonos a conversar entre amigos y bueno, cuando en el mundo laboral, en el mundo de los negocios, se habla del mundo de la amistad, oye, ¿cuándo nos vemos para tomarnos un café? Pues uno se sienta y no necesariamente se va a tomar un café, sino que va a conversar, ¿no? Ujú. Entonces de eso se trata. Bueno, mi estimado, pues hay muchas cosas que contar y seguramente que ahí vamos compartiendo. Como les vuelvo y les recuerdo a los amigos que nos escuchan,
Esto no reemplaza que usted lea, que usted saque tiempo para que la palabra, para que el Espíritu Santo le hable a usted a sí mismo y lo escudriñe. Esto es un conversatorio entre dos amigos, Juan y William, conversando alrededor de unos capítulos, así que no vamos a poder leer todo y explicar todo. Sencillamente vamos a comentar aspectos relevantes dentro de esta hora, hora y media que vamos a dedicar a este programa. Bueno, entonces, Juan, si le parece bien, después de darte las gracias y gracias por esta bendición que nos haces de estar con nosotros en este día, vamos a hablar de Salmo 37 porque es el que corresponde al día de hoy, 25 de julio. Salmo 37, Juan, si le parece, ¿qué te llamó la atención? Bueno, el Salmo 37, David, es un salmo de David, y me parece, los tres me parecen tan actuales a lo que está pasando hoy y lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Porque, por ejemplo, el Salmo comienza: no te inquietes a causa de los malhechores, ni envidies a los que hacen iniquidad, porque pronto ellos se marchitarán como hierba y se secarán como el verde de los campos. Estoy en la Biblia versión K2. Confía en Yahweh y haz el bien, habita en la tierra y serás alimentado con la riqueza de ella. Entonces te deleitarás en Yahweh y Él te otorgará los deseos de tu corazón. Y después el 5 dice: encomienda tus caminos a Yahweh, confía en Él y Él los traerá a suceder. Él hará que tu justificación resplandezca como la luz y la justicia de tu causa como el sol del mediodía. A mí me parece muy actual porque habla de que no nos fijemos en los malos, porque ellos tendrán su recompensa y los justos son los que tendrán, digamos, bendición, prosperidad, a causa de qué, de la justicia de los justos. Dice el verso 6, Él hará que tu justificación resplandezca como la luz, la justicia de tu causa como el sol del mediodía. Por eso me parece tan actual de esto que está pasando, que vemos tanto avance de la maldad por tantos frentes. Bueno, que la palabra nos diga que el Señor va a hacer resplandecer nuestra justicia. Y los otros dos salmos también hablan más o menos de lo mismo, hablan de que, bueno, David veía su pecado, su iniquidad y lo exponía delante de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con David? ¿Y por qué yo hago un énfasis con relación a este tiempo? Porque David es un hombre que fue muy procesado por el Señor, ¿no? Los otros dos salmos que hablan de Señor, bueno, me persiguen, me atacan por mi pecado, por mis transgresiones, dice mucho eso todo el tiempo. A ver qué pasa. En ese proceso de persecución injusta que Dios permitió sobre David, Dios lo formó para poder confiar en él el reino que David iba a tener, y un reino tan fuerte y tan poderoso como el que fue y tuvo David, que trajo la presencia de Dios a Israel, ¿no? Porque, bueno, él era un adorador y formó todo el equipo de adoración. Entonces, yo entiendo en estos salmos que hablan tanto de juicio hacia nosotros mismos, de juicio a nuestro pecado, de juicio hacia los perversos, entiendo que hay un tiempo tan actual de juicio y de limpieza para la iglesia, de juicio y de limpieza para el mundo. Y la persona de David es clave porque, bueno, él, fíjense cómo podía, a pesar de todo, confiar en el Señor. Por ejemplo, el Salmo 38 dice: no me reprendas en tu ira y enojo, tus saetas están sobre mí y tu mano oprimiendo. No hay sanidad en mi carne. Ahí él reconoce su pecado.
el versículo 15 dice, soy como un hombre que no oye, en cuya boca no hay defensa, o sea, él se callaba, porque es en ti, oh Yahweh, que yo espero, tú escucharás, oh Yahweh, mi Elohim. Entonces, vemos ahí una persona procesada y a pesar de todo lo que pasaba, porque muchos de los salmos él los escribía en plena persecución, él podía confiar en Dios y esa confianza y esa alabanza, recordemos que él adoraba y alababa en medio de las persecuciones que duraron 14 años más o menos, eso es lo que hizo que Dios le pudiera confiar el reino, eso es lo que hizo que él lo considerara conforme a su corazón, eso es lo que hizo que la unción del Señor pudiera formar un poeta en él, una persona muy sensible para consolar a otros, para edificar a otros. Y esto, por eso yo decía que es tan actual, porque a veces las cosas que pasan en el mundo, nosotros les tenemos miedo o nos preocupan, pero yo entiendo que nosotros vinimos a este mundo a hacer un acto redentivo, o sea, a completar la obra que Jesús inició en su muerte y resurrección. Y hay algo que es muy importante, que es el tema de la justicia. Porque el Salmo 37 decía, Él mostrará tu justicia como la luz, la justicia de tu causa como el sol del mediodía. O sea, la justicia de la iglesia y de nosotros yendo en aumento. Y el Salmo 39 dice algo parecido, pondré atención a mis caminos para que no peque con mi lengua, estaba callado y me humillé a mí mismo, el versículo 2, mi corazón se calentó dentro de mí, mis pensamientos en llamas, fíjense cómo se sentía David, ¿no? Como que Incendiado. ardía, claro, como que ardía por la injusticia, por la persecución, por el terror que vivía. Entonces dejé que mi lengua hablara. Hazme entender, oh Yahweh, cuál será mi fin y cuál el número de mis días. O sea, ahí él dice, ¿hasta cuándo? Prefiero, como diciendo, prefiero morir, pero cuando ya no daba más. Y el verso 11 dice, con reprensión tú disciplinas al hombre por su iniquidad y tela de araña. Haces que su vida se consuma. ¿No? O sea que él entendía que también Dios estaba purificando, estaba juzgando. Por eso yo rescato de estos salmos el tema de la justicia, que Dios eleva en estos tiempos el nivel de nuestra justicia, y muchas veces vamos a ver después, un poquito más adelante, que justicia tiene que ver, bueno, con rectitud, con purificación. No puedo decir ahora eso, de dónde la palabra justicia surge. Justicia o justificar, en el hebreo es sadak, que es absolver, purificar. Entonces, el Señor muchas veces utiliza los problemas, los tiempos angustiosos, para purificarnos, para limpiarnos, para subir nuestro nivel de justicia. Después, también en el Salmo 37:6, en el hebreo la palabra justicia es sedek, que también significa prosperidad, o sea, cuando el Señor nos declara justo y sube nuestro nivel de justicia, podemos prosperar. Entiendo yo que este es un tiempo, por eso estos salmos son tan claves, Sí. que es un tiempo de justicia, de juicio tanto para el mundo como Sí. para nosotros la iglesia, pero hay algo que es tan importante, por eso yo te decía del tema de la justicia, que la justicia está relacionada con la resurrección, que es el tema de Hechos 26. Sí, mi estimado, Que,
Sí, estimado Juan, ahí como para, quiero resaltar, ya que hablas de la justicia, quiero, sí, fíjese que escudriñando cada salmo, una de nuestras funciones para compartir en todas las redes sociales es encontrar un versículo relevante, un versículo de sí, oro. Le cuento que aquí tengo como 10 versículos relevantes en este Salmo 37, ¿sí? sí, O sea, muchos versículos, pero quiero resaltar 4, así para que tú me ayudes también a reforzar, quiero compartir esos 4 que me llaman la atención, dale. que tienen que ver como con la administración económica, ¿no? Y tú hablas de relevantes porque estamos en tiempos donde después de 2 años de pandemia, de temas de salubridad, de pandemia global, estamos en tiempos de sufrimiento económico, ya hay escasez de alimentos en el norte de África porque los fertilizantes que se producían en Rusia, en Ucrania, no están llegando muy costosos, los fertilizantes no hay suficientes, hay inflación de alimentos en dólares, en fin, hay todo un tema económico y de seguridad alimentaria, pero aquí quiero resaltar por esa importancia de lo que estamos viviendo del 2022 y que vamos a vivir en el 2023 seguramente, estos versículos. Salmo 37, 16, vos estoy leyendo la Biblia textual, dice, mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos malvados. Es un principio económico, ¿no? Porque a veces el tema de prosperidad, de éxito económico, como que hace que todo se valore en cuánto tengo, dime cuánto tienes, yo te digo quién eres, ¿no? Aquí dice, mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos malvados. Voy a compartir otro versículo, el 21. El malvado toma prestado y no paga. Son tiempos que aplican para toda la historia de la humanidad económica, en cartera, crédito y cobranza, en relaciones comerciales. El malvado siempre va a tomar prestado y nunca va a pagar. Así le hagan firmar los pagarés, le hagan firmar los documentos, el malvado no va a pagar. Otro concepto económico que aparece aquí, o sea que a veces hacemos negocios y creemos que porque está en un documento, en un pagaré notariado ante autoridades, no, para el malvado no hay documento que valga, ¿sí? Se puede, el 25, joven fui y he envejecido, dice el salmista, y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces, en estos tiempos donde seguramente van a haber efectos colaterales de falta de pan en algunas naciones, de falta de alimento en algunas naciones, o que por motivos de la inflación la gente tiene que reducir. Por ejemplo, en Colombia ya la gente no está comiendo 3 veces al día, sino 2 veces al día. Y la gente que comía carne de vaca, o sea, de ganado vacuno, la gente lo ha reemplazado por el huevo o por las legumbres como el frijol, la lenteja. Entonces, claro, han tenido que modificar su dieta por temas económicos. Entonces, uno quiere como que Dios es un Dios de justicia, lo que tú estás planteando de Juan, y de juicio, pero también es un Dios de misericordia, ¿no? Entonces, nosotros, los seres humanos que tenemos nuestra vida de 100 años, queremos que en nuestros 100 años Dios ejecute la justicia que tiene programada. Voy a poner un ejemplo especulativo que tiene programada para 400 años, ¿sí? Entonces nosotros queremos que en nuestro tiempo mientras nosotros estamos aquí en la tierra, queremos que Dios haga justicia, pero Dios, antes de hacer justicia, Él va a tener misericordia. Y no estoy diciendo que siempre va, es decir, depende de. Y aquí aparece algo que yo le llamo el reloj de Dios para hacer justicia, Juan. Y está en el Sí, versículo 34, porque dice, espera en Jehová y guarda su camino, y te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los malvados sean cortados, tú los verás. A veces queremos que las cosas de Dios, la justicia económica sea para allá, sea para hoy. Juan, yo estoy en México desde hace 10 años y hemos hecho diferentes actividades espirituales, ¿sí? De alto nivel y llegando en este último año, terminando el 2021, empezando el 2022, en el tema de la justicia de Dios encontramos de la cultura maya unos relojes verticales, pero ¿sí? Esos relojes verticales de la cultura maya que se estudian en la genomónica fueron hechos por la cultura de Egipto, que tiene que ver con temas de manejo de tiempo.
¿Cómo te parece que esos relojes verticales han distorsionado los tiempos para los seres humanos, incluyendo, Juan, a los hijos de Dios? O sea, los hijos de Dios habitan una tierra, pero las tinieblas han distorsionado los tiempos. Entonces, cuando llega el momento donde ya hay que ajustar los relojes basados en Ezequías, porque Ezequías se topó, se encontró con relojes verticales que tenían la hora, el día, la estación del año, todo basado por los relojes verticales. Cuando llegamos a esto, pues uno dice, wow, esta es la última y ya, el minuto 90, ¿te gusta el fútbol? Minuto 90, hacemos el gol y se acabó esto. Y viene un tema de un tiempo de justicia económica. Pero entonces el Padre nos detiene en ese momento, dice, no es el momento, porque si hacemos lo que hay que hacer, que es el siguiente paso, al Dios ajusticiar a los ricos, miren lo duro, al Dios ajusticiar a los ricos que han sido muy malos en esta zona del mundo, han sido terriblemente malos dentro de este sistema que no se sabe qué es, capitalismo, una cosa de, no se sabe, ya nadie lo entiende, muy progresista, pero un capitalismo progresista, mucho subsidio, mucha cosa, como de justicia por el hombre, pero lo que el Señor nos decía es, si ajustamos los relojes de este tiempo, para el tiempo, los pobres van a sufrir. O sea, imagínate, Juan, nosotros queremos justicia y nos presentamos delante de Dios en justicia, pero nos detiene, como dice aquí, el Salmo 37, 34, espera en Jehová. Entonces, Sí. ¿cómo quedas tú que quieres que todo se haga ya, alinear toda la maquinaria de Dios para que en un momento determinado te digan, esperen un momentico porque si alineamos completamente eso, los pobres, no está diciendo los católicos, no está diciendo los no Sí, sí. creyentes, no está diciendo que los que no son hijos de Dios, no. Está diciendo Dios, los pobres van a sufrir. ¿Cómo ves esto de estos principios económicos y cómo la justicia de Dios también tiene que ver con la alineación de los tiempos? Mi estimado Juan, tú que por conocimiento que tengo, tú tienes entendimiento de cómo se mueven los tiempos, cómo se mueven las constelaciones, cómo se mueven los relojes solares, verticales. O sea, eso nos da mucho tema, ¿no? Para un seminario, para un diplomado, para hacer algo más extenso, pero fíjense que este pasaje nos trae luz, ¿no? Sobre que a veces, y voy a hacerte una pregunta antes de que tú compartas algo del tema. ¿Alguna vez el Señor te ha detenido en algo que tú quieres hacer y que te ha detenido a última hora? Sí, sí. Me acuerdo algo parecido a lo tuyo, cuando la primera vez que orábamos por que se iba a aprobar el aborto en Argentina, nosotros pedíamos juicio para los perversos, ¿no? Y el Señor decía, si yo destruyo, voy a destruir cosas que todavía no quiero destruir. Pero ¿qué pasa? A ver cómo decirte. Por eso tiene relación con Hechos 26, donde Pablo habla directamente de la resurrección, ¿no? La resurrección, a ver cómo decirte, está fuera del tiempo cósmico o del tiempo en el cual está el sistema solar. Hay algo muy importante que, bueno, que nosotros, como vos decías, nosotros hacemos guerras, vamos a planetas, a estrellas, a diferentes lugares, y el Señor nos enseñó de que la Tierra y el sistema solar está relacionada con los tiempos, con los procesos. De hecho, Saturno en la mitología es Cronos, o sea, el dios del tiempo. Bueno, y que fuera del sistema solar está relacionado con los niveles de gloria directamente, ¿no? O sea, como que la cuestión fuera del sistema solar se vuelve una cuestión de revelación y de gloria exponencial, digamos, ¿no? Ahora, por eso yo te decía del tema de la resurrección. Que ese es un tiempo y es en sí una vibración, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús entrega el Espíritu en la cruz, Él grita, Él ruge, Él hace un grito de las entrañas. Minutos antes,
Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero él no se victimiza, sino que lo grita, lo ruge. Bueno, él ahí inicia un tiempo, porque cuando él entrega con ese grito su espíritu, se desata la resurrección. De hecho, se abren las tumbas, se rompe el velo del templo, hay un terremoto. Bueno, y esa es una frecuencia y ese es un tiempo, es el tiempo que yo entiendo de la hora. Ese es el hoy que habla Hebreos. Hebreo habla que hay un reposo, Hebreos 4, y dice, hoy es el momento. Entonces, ¿cuándo es el momento de entrar a esa dimensión? La resurrección es una dimensión, y por eso yo te decía recién que la Biblia está como estructurada en el nivel de la vida, que después ingresa a la muerte y contamina ese nivel, si bien no lo mata, no lo limita, digamos, pero Dios se guardó la carta superior en la manga que la juega cuando Jesús estaba en la cruz, que es el nivel de la resurrección. O sea, que la resurrección va a terminar absorbiendo a la muerte, o sea, comiéndosela, dice 1 Corintios 15, 50, ¿no? Devorará la muerte. Ahora, fíjate que hay una relación de ese grito y esa frecuencia violenta que Jesús inaugura con la venida del Señor, al margen de lo que cada uno piense en la venida. Creo que todos esperamos una concentración de la gloria en el cosmos, en las dimensiones espirituales. Pero fíjate que Tesalonicenses 4:16, cuando dice, vendrá con voz de mando, está diciendo, vendrá a gran voz, gritando a gran voz. O sea, que hay una frecuencia que tiene que ver con la cruz, que tiene que ver con la resurrección, porque cuando hablamos de venida, 1 Corintios 15 dice que habrá resurrección y los que estén vivos serán transformados. Entonces, la resurrección, por eso yo te decía que rescataba el tema de la justicia del Salmo 37, porque la verdadera justicia está en una nueva creación, en un ser ya sin relación con la muerte, sin relación con el tiempo, sin relación con el pecado, y ese es nuestro tiempo. Esa es la plataforma de el segundo Adán, que es un espíritu vivificante. O sea, y esto que te voy a decir es súper importante. Por ejemplo, el segundo Adán es engendrado cuando la sangre toca la tierra queda redimida en la cruz. Entonces, cuando Jesús resucita, él ya, o sea, resucita con, digamos, el espíritu que él imparte, que lo hace en San Juan 20:19, que se presenta donde estaban los discípulos y les sopla. Fíjate que es el mismo acto de soplar que Edén, ¿no? Que Edén. Sopla, pero lo que sopla ahora está impregnado de la victoria a la muerte. O sea, ahí nace el segundo Adán, el que es un espíritu vivificante. Ahora, ese segundo Adán tiene una plataforma de inmortalidad, porque lo que hereda es la victoria de un resucitado. Bueno, desde ahí, que bueno, que yo lo hacía relación cuando Pablo habla en Hechos 26 con la resurrección, ese es el tiempo que nosotros tenemos que bajar, que es una dimensión. Ahora, bajar esa dimensión, porque por ejemplo Apocalipsis 10 dice que el ángel se para, a un ángel grande se para y ruge a gran voz entre la tierra y el mar, y dice el tiempo se ha terminado. Nosotros como iglesia nos tenemos que preguntar ¿dónde es que el Padre dice, bueno, juzgué todo, consumé la obra, terminé con todo? Es en el resucitado, Él es el primero que está restaurado 100%. Entonces, si yo pongo mi plataforma, mi fe, mi ministerio en esa, o sea, paso del otro lado de la cruz y me paro en la resurrección, yo ingreso en un tiempo que es el ahora. Entonces,
es como que de alguna manera yo me vuelvo en una medida de juicio para el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy apelando a los poderes del mundo venidero, o sea, a la transformación que experimentó el cuerpo de Jesús, que lo tiene que experimentar toda la creación. Y hay algo también importante que bueno, te dije del segundo Adán, que Dios no dice el lugar donde no está, nadie sabe dónde es que se sopló, que fue engendrado ese nuevo Adán, ¿no? ¿Por qué? Porque el segundo Adán es Jesús el primero, y él cuando dijo, yo voy a tiren este templo y yo lo levanto en 3 días, él se estaba refiriendo a su cuerpo. Y él es llevado a la diestra del trono del Padre, o sea que su cuerpo abarcaría todo el universo. Todo el universo va a estar llena de su presencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese es el postrer Adán, que tiene relación con el sacerdocio de Melquisedec, como yo te decía, de que dice Hebreos 5, que él siendo hijo, sufrió, padeció y tuvo que aprender a obedecer para llegar a ser considerado sumo sacerdote de esa orden, que es una orden universal, de un gobierno universal, de un gobierno de toda la creación, ¿no? Entonces, nosotros que ese sería nuestro sacerdocio, lo que más nos conviene a nosotros es que los tiempos se aceleren. O sea, ¿para qué? Para bajar lo antes posible esa dimensión. Ahora, ¿qué pasa? Por eso yo te decía qué plataforma por lo general nos paramos. Si nos paramos como iglesia o como ministerio en la plataforma del tiempo o en la plataforma de la resurrección. Porque, por ejemplo, la cruz es un sistema que está asociada al tiempo cuando yo me presento, ¿no? O sea, le entrego mi pecado, recibo perdón, le entrego mi fe y recibo sanidad, recibo liberación. Pero, ¿qué pasa? La cruz no me libera de la muerte. La cruz es una puerta para que yo pase a la experiencia de Jesús. Y esa experiencia de Jesús, según Timoteo 1:10, segunda de Timoteo 1:10 dice, Pablo dice, pero solo ahora lo hizo público por medio de la manifestación de nuestro Salvador, Yahshua, quien abolió la muerte y reveló vida e inmortalidad. Y dice, inmortalidad es una vida incorruptible, según el hebreo, ¿no? Por estas buenas noticias, o sea, las buenas noticias son que se reveló la vida y la inmortalidad, fui nombrado y proclamado apóstol o maestro a los gentiles. O sea, la plataforma de los dones es la vida y la inmortalidad, es la restauración del nivel de la vida, pero le agregamos a la vida inmortal. Así es. Esa es la plataforma del Evangelio, esa es la plataforma. Ahora, ¿qué pasa? Esa plataforma se manifiesta en dones ministeriales, que son como ríos. Son como ríos. O sea, el don ministerial siempre sigue un mismo surco, un mismo cauce. Ahora, ¿qué? Como todo río, ¿dónde va a terminar? En el mar. Y el mar es la resurrección. Ya. Sí, Y la resurrección sería el tiempo, o sea, sería el nuevo tiempo. el nuevo tiempo, sí. Hay temas que son sencillos para los que se les ha revelado, pero pueden ser complejos para aquellos que todavía no han llegado a esa revelación, ¿sí? Sí. No han llegado a esa Hay, revelación. hay Aquí, algo que me estoy acordando que vos me preguntaste, la relación del cosmos con el tiempo. Antes que me olvide, porque la relación es esta, o sea,
el cosmos, la creación, es el espacio-tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay una realidad, y lo establece la palabra, que el cosmos gobierna, o sea, que las constelaciones, los planetas tienen una regencia, tienen un tiempo. ¿Por qué? Porque todo esto tiene una parte visible y una parte invisible, que es una dimensión, como todo lo creado tiene una parte visible y otra invisible, como nosotros que tenemos un espíritu invisible, ¿no? Ahora, esa parte invisible es una dimensión que tiene un ADN, que tiene una frecuencia, que tiene un carácter. El que controla la parte visible le imprime el carácter, el ADN, por medio de la palabra, a la parte invisible, que todo el tiempo estamos siendo modelados por esas frecuencias, ¿no? Sí, Ahora, yo te decía que el postrer Adán es Jesús con su espíritu va a tomar todo el universo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ese es el diseño, ese es el diseño. Y por eso Jesús dijo, relaciona su venida con mociones cósmicas, porque el diseño es que nosotros le demos cobertura a todo el universo con nuestro espíritu. Él se quedó a la derecha del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y hasta que nosotros de alguna manera nos metamos y le demos toda la creación a nuestro espíritu, y le demos de esa manera regeneración, le demos restauración, la preparemos para, como dice 1 Corintios 15, Él venga, nos tome a nosotros, y después Él se entregue y ponga todo en sujeción al Padre, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Por dos cosas. Uno, porque el diseño funciona así. El espíritu del Hijo va a encerrar la creación, y la creación va a estar, nosotros somos como Él, dice Hebreo, somos los herederos de la creación, somos los que fuimos coronados con gloria y honra. En nuestro depósito está el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio del universo. Entonces, hoy la creación, por más de que no esté del todo regenerada, trabaja sobre nuestro espíritu, porque ese es el diseño. Entonces, cuando hay un tránsito planetario o un eclipse o lo que sea, el diseño es que eso esté dentro de nuestro espíritu y sí trabaja sobre nuestro espíritu. Yo, por ejemplo, me daba cuenta en uno de los últimos eclipses, no lo fui a ver, pero me quedé orando de espalda al eclipse, y en el momento que se daba el eclipse, yo vi como una puerta se abrió en mi espíritu, y sentí una angustia, que el eclipse abría un espacio de angustia en mí. Porque bueno, ese es el diseño, que todo lo creado esté, los hijos le den cobertura. Y eso tiene relación, como te decía, con el sacerdocio de Melquisedec, y eso tiene relación con que nosotros no nos queda otra que modificar todo ese sistema, darle redención, darle regeneración, que es una batalla dimensional, nosotros darle cobertura, se va a formar un manto en todas esas dimensiones de los espíritus de los hijos, de los profetas dimensionales, y ese manto, esa presencia de los hijos va a generar que Jesús pueda posicionarse en esas dimensiones, según como dice del Salonicenses 4, ¿no? Juan, voy a leer aquí un Sí. versículo en Salmo 37, 29, y creo que yo lo leo aquí en mi Biblia, tú lo lees en la tuya, que creo que es la versión mesiánica Kadosh. El 37, 29 dice, los justos heredarán la tierra. Bueno, los justos, pues, es un término adecuado, ¿no? Para ese remanente fiel, ¿no? De hijos de Dios que heredamos la tierra, dice, y en ella, y habitarán en ella perpetuamente. Ahí en tu Biblia, en la versión Kadosh, ¿cómo dice? El justo heredará la tierra y habitará en ella para siempre. Bueno, entonces tú hablabas de la herencia,
de la herencia de que los justos, para no decir los hijos de Dios, sino decimos los justos, le darán cobertura a todo lo creado, ¿no? ¿Es Ujú. correcto? Los justos le dan cobertura a todo lo creado, al Sí, universo. O sea que el sí, término tierra puede quedar ahí limitado por el salmista, ¿sí? Los justos heredarán el universo, por así decirlo, el cosmos. Los sí, justos heredarán el cosmos y habitarán en ese cosmos perpetuamente. ¿Es correcto? sí, sí. Es correcto, porque tú has citado muchos términos que pueden ser, digamos, pueden ser desconocidos para algunos de nuestros Sí, oyentes aquí en este lo que programa. pasa es esto. Primero que la revelación siempre va en aumento en la palabra, ¿no? Claro, Por ejemplo, en Apocalipsis 12, vos tenés una guerra dimensional que, bueno, comienza hablando de una mujer vestida, coronada con dos estrellas, revestida del sol, la luna a sus pies, y dice que ahí hay una caída del dragón del cielo, pero después hay una segunda caída, dice Apocalipsis 12, y esa segunda caída, la palabra dice, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y después dice, alégrense cielos ustedes y los que lo habitan, porque a ustedes ha venido el reino. Y esto es lo importante, que la cuestión de gobierno y de tiempo es una cuestión de diseño. Y claro, el primer, a ver, el, Dios se mueve por diseños. Entonces, él, el Génesis, ¿qué hizo? Primero, restauró, preparó el cosmos, preparó el ambiente y ahí siembra al hombre, ¿no? Acá va a pasar lo mismo. Ahora, cuando dice en Apocalipsis 12 que otra vez el dragón, por segunda vez, es arrojado del cielo con todos sus demonios, y dice, hay de los moradores de la tierra, porque el dragón ha descendido a ustedes con gran furia, dice, porque nosotros le hemos vencido por el poder de la sangre y por el poder del testimonio. O sea, esa es una guerra que pelea la iglesia. claro. Es una guerra cósmica. Ahora, ¿qué pasa? Los traductores ven a Miguel y dicen, wow, el arcángel Miguel. Pero la palabra dice que no sujetó Dios este mundo del que venimos hablando, dice Hebreos, a los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos fracasaron en su regencia, sino que lo ha depositado en el Hijo y en los que son como Él. Claro. Entonces, por eso el Hijo es llevado al trono y desde ahí no se gobierna, desde el trono no es que se gobierna una ciudad, se gobierna el universo. ¿Por qué? Porque para gobernar esa ciudad vos necesitas un orden cósmico. Vos necesitas, porque por ejemplo, esa ciudad, hay ciudades que están pactadas con los astros, con los mares y con la tierra. Entonces vos querés ejercer el gobierno y siempre hay algo que el fruto te vuelve a crecer. ¿Por qué? Porque no está, no responde a un diseño. Claro. Mi estimado Juan, para darle contexto a los amigos que están leyendo la Sí, Biblia en un año y que el día de ayer estudiaron Hechos 25. En Hechos 25, pues ustedes lo han leído, pueden ver la historia donde está ese procurador allí en Judea llamado Festo y llega el rey Agripa, está hablando de Herodes Agripa II, que era bisnieto de Herodes el Grande, que fue criado y educado en las cortes romanas y que después de este pasaje aquí está como 10 años más ahí en Judea, pero luego los últimos 30 años vuelve con un cargo a Roma para ejercerlo allá. Está también está también Berenice, la hermana de Rey Agripa, que ella, según algunos registros históricos, fue la amante del emperador Tito. Entonces vemos que Pablo aquí en Hechos 25, donde apela al César, y en Hechos 26, que es el que estamos tocando hoy, finalmente lo averiguan, ¿no? Porque Agripa quiere saber qué es lo que le había pasado a Pablo y de qué se le acusaba. Pues había muchas acusaciones falsas de los cuales no había, pruebas, pero aquí hay algo importante que es en lo que se ha centrado Juan, para que tengan el contexto, para que se ha centrado Juan Varela desde San Rafael, Mendoza, Argentina,
es que finalmente el punto de la controversia por el cual tenía que dar testimonio Pablo a las diferentes personas en el proceso de prisiones, aflicciones, naufragio y llegar a Roma era predicar el mensaje de la resurrección. Entonces, por eso nuestro amigo Juan se ha centrado en el mensaje de la resurrección. Ustedes ahí tienen las historias, tienen los personajes, tienen los lugares, pero finalmente esto, como dice en Hechos 26, 8, es el mensaje de la resurrección. Entonces, ahí es donde Agripa dice, wow, me convenciste, ¿sí? Me convenciste, estoy... entonces, nosotros pues se le reveló, Pablo le reveló, pues ahí está el pasaje históricamente narrado, los sitios, las personas, pero el mensaje central por el cual Pablo, incluso, por el cual Pablo estaba siendo llevado y ajusticiado ante el César, ante el emperador, era el mensaje de la resurrección. Ahora, después de que Rey Agripa y Berenice, ahí en el capítulo que nos compete leer hoy, se queda pensando el Rey Agripa y le dice a Festo, al procurador, le dice, mira, de verdad no hay eh, no hay ningún motivo, ningún crimen que este señor Pablo haya cometido. Realmente solo va a ir a Roma porque él apeló, según el derecho del derecho romano, él apeló a que su caso fuera ante el emperador. Pero ahí está Festo, emproblemado porque no sabe qué decir, no sabe qué escribir, está mandando un preso para que dé testimonio en la corte del César, pero no tiene una prueba o una acusación, o sea, no tiene un expediente jurídico para armar y están en un problema y en el problema se metió Pablo, pero yo creo que con la confabulación del Espíritu Santo, porque la idea era que Pablo diera testimonio en su camino a Roma a muchas personas. Pues imagínense que Berenice luego volvió a Roma y fue el amante del emperador Tito. Imagínense cómo este mensaje, ¿cuál era el mensaje por el cual casi se convierte Festo y Berenice? Que eran el mensaje de la resurrección. Entonces aquí es donde se les estaba revelando por el apóstol Pablo a Festo, a Rey Agripa, a Berenice, justamente de lo que viene hablando Juan Varela en los últimos minutos, el tema del mensaje de la resurrección. Entonces, ¿por qué es importante escucharlo? Ustedes tienen ahí la Biblia, tienen los capítulos que deben estudiar. Estamos como haciendo un zoom, como trayendo luz sobre el mensaje de la resurrección y cómo la resurrección nos lleva a otra dimensión diferente a la dimensión natural. Es decir, cómo el mensaje de la resurrección, el que seamos hijos de la resurrección y que estemos sobre la muerte y que seamos, digamos, heredemos la tierra, tiene que ver, a perpetuidad tiene que ver con algo de inmortalidad para los hijos de la resurrección. Entonces, qué interesante que estamos escuchando a nuestro amigo Juan Varela desde Mendoza, Argentina, hablándonos del mensaje de la resurrección, ¿no? Adelante, Juan, simplemente quería dar el contexto porque nuestros amigos que están leyendo dicen, pero ¿por Perfecto. qué está hablando de la resurrección? Porque es el tema central, el corazón del mensaje de Pablo durante todos estos meses antes de llegar a Roma, ¿no? Sí. Sí, y de hecho, Agripa, cuando Pablo le dice que Jesús, le dice así, Jesús morirá y que él es el primero en resucitar y que proclamaría luz al pueblo y a los gentiles, fíjate que ahí se vuelve loco Agripa, donde le dice, ya no te quiero escuchar más, te volviste loco, Pablo, el mucho estudio te hizo mal, cuando le dice de la resurrección, que Jesús ha resucitado y que la resurrección es una luz, que eso también lo dice Isaías 53. Isaías 53, bueno, primero dice que Jesús no tuvo descendencia, pero después dice que verá su descendencia ya cuando habla del resucitado, y bueno, y quedará satisfecho, y ahí dice, bueno, el verso 10 dice, cuando su vida haya sido puesta en sacrificio,
verá su descendencia. ¿Quién es la descendencia del resucitado? Los que son como él, verá su descendencia y prolongará sus días. Y en su mano el deseo de Yahweh será cumplido. Y el 11 dice, después de esta prueba penosa, él verá luz. Fíjense, después de morir y resucitar, hay una luz, y eso es lo importante que yo quería rescatar, que tiene relación con la justicia, porque la verdadera justicia es cuando nos paramos en la luz de la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué Berenice Agripa se pone tan loco? Porque todo este sistema está formado por la muerte. La muerte es el que dijo, bueno, todo es hasta acá, y forma un orden. La muerte es un orden. Entonces, cuando hay algo que lo quiere atravesar a ese orden, la resurrección es lo que está fuera del sistema. Claro. Está completamente fuera del sistema. De hecho, Jesús, cuando se presentó como profeta antes de ir a la cruz, la muerte se lo tragó, porque él era del tiempo. Claro. Pero cuando se presentó como resucitado, nadie, ni Satanás, ni nadie se le acercó, porque ya estaba fuera del dominio de la muerte. Entonces, esa es la luz, dice él verá luz después de la muerte, Isaías 53:11 estoy, porque él conoció dolor y sacrificio, mi siervo justo justificará a muchos. Entonces, la justicia es una nueva creación, es el postrer Adán. Trabajar sobre ese espíritu de resurrección que está dentro nuestro, que nos trabaja por afuera también, experimentar con la resurrección. Por eso Pablo decía, yo tengo todo por basura, para poder experimentar el poder de la resurrección, que era lo único que le interesaba. Y te voy a explicar por qué yo entiendo esto de la resurrección. Y después, 53:12 dice, yo le daré parte con los grandes, o sea, los grandes son los que heredan el universo, los que heredan la tierra y el universo, y con los fuertes repartirá despojos. ¿Por qué el único que puede heredar es el que se para en la resurrección? Porque es el sacerdocio incorruptible, inmortal, indestructible de Melquisedec. Es el que es hijo, que por medio de la obediencia y el sufrimiento completa ese acto redentivo que Jesús vino a hacer en la tierra, y puede heredar la tierra. ¿Por qué? Porque el Padre tiene un problema de confianza. Confió en los ángeles, no pudo. Confió en el primer Adán, fracasó. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Dijo, mando a mi hijo y lo someto a proceso, lo someto a obediencia, lo someto a sufrimiento, a ver si en él yo puedo confiar el gobierno del universo. Por eso cuando Jesús resucita, va a la derecha del trono del Padre, que es el gobierno del universo. Juan, una pregunta ahí sí, para dar un poco de contexto. sí. Espero que no se te pierda la idea. No. Jesús murió y resucitó, ¿correcto? Sí. O sea, ahora una pregunta sencilla. Juan Varela, ahí como lo vemos moviéndose en el internet, ahí lo vemos todos vivos, ¿correcto? Ahí lo estamos viendo, está vivo. Juan, Sí. ¿tú ya moriste, ya resucitaste, ya eres hijo de la resurrección? Todos tenemos en nuestro depósito esa manifestación. Ahora yo te voy a explicar algo. Es muy interesante lo que decís. ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Satanás? Al tomar planetas, constelaciones, estrellas, el universo, el diseño del universo es manifestar la gloria de Dios, que la gloria de Dios fluya en armonía. O sea, que nada lo impida. Ahora, si Satanás toma algo, toma un sector, corrompe al ángel, al guardián, imprime un ADN en la parte invisible, eso oculta la gloria del Padre. Sumerge al universo en tinieblas,
¿no? Entonces hay sectores del universo donde la gloria fluye, hay sectores donde caemos en tinieblas y hay sectores donde vuelve a fluir la luz. Bueno, así como está, eso es lo que hizo Satanás, por eso él es el príncipe de la potestad del aire. Él controla eso, por eso nosotros nos movemos por portales y decimos, en este lugar hay luz, en este lugar, pero después hay lugares en el mundo que Dios no está. La gente que fue a África me dice, está todo el tiempo la sensación que no hay Dios. O otros tipos de lugares, ¿no? Si nadie abrió un portal, la gloria del Padre, incluso en las guerras dimensionales uno se da cuenta que hay lugares que no hay ADN de vida, de resurrección, no hay luz. Entonces, bueno, me acuerdo cuando estuvimos adentro de Saturno, la tiniebla era casi palpable. Ahí no había nada de luz. Entonces, ese es el diseño, que Satanás lo que hizo con la gloria del Padre le fue poniendo capas como la cebolla para ir atenuándola. Por eso es que el Señor dijo en Romanos, los que miran la creación y no se convencen de mi deidad, también eran juzgados, porque la parte invisible de la creación nos habla. Ahora que vos me habías hecho la pregunta si ya somos hijos de la resurrección, algo así. Sí, sí. Juan Varela, hoy es hijo de la resurrección. Bueno, el tema es este. Así como el universo cae en desconexión y en oscuridad, así pasa con nuestra vida. ¿Por qué? Hay áreas que nosotros no controlamos, no tenemos luz, no tenemos restauración, porque la medida de autoridad y digamos, para el universo es el cuerpo de Jesús resucitado. Esa es la única medida de justicia y de autoridad. Ahora, nosotros, así como el universo cae en tiniebla y desconexión, así nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque el diseño, nosotros formamos, un día el Señor me dijo, ustedes son el cielo que está sobre ustedes. Y otro día me agregó, y también que está dentro de ustedes. Porque como yo te decía, el diseño es que le demos cobertura, así como vos das cobertura a personas que se acercan a tu manto y tienen una cobertura espiritual, nosotros cobertura a todo el universo. Ahora, ¿dónde nos vamos a encontrar nosotros con ese Cristo resucitado en nosotros? En el universo, al liberar la creación. ¿Por qué? Porque al liberar la creación, la luz del Padre toma lugar donde antes no había. Ahí nosotros nos reconocemos, ahí nos identificamos, cambiamos el ADN, y eso es lo que nos va transformando en el Hijo. De hecho, el tema de constelaciones bueno, y de todo esto del zodíaco tiene tanto poder que realmente ellos imprimen un carácter a los signos, a las personas que nacen cada cierto mes, cada cierta regencia espiritual. Hay un carácter, hay un... Yo lo sé porque, bueno, yo eso lo estudio desde muy chico. Me había gustado mucho cuando yo era adolescente, que estaba apartado, me había metido en todo eso. Después fui profesor de lengua y estudié y enseñé mucho de mitología. Y yo veo que con eso el enemigo gobierna el universo. Nos hacen vivir continuamente mitos colectivos. Entonces, y de hecho las logias y todo eso, en las cúpulas de las logias está el zodíaco representado, dibujado arriba. Juan, Porque, para los sí, amigos que nos escuchan en este programa de Café y Oración, pueden en un momento alguno pensar, Juan Varela está loco, así como porque el mensaje de la como le dijeron a resurrección, Pablo. el mensaje de la resurrección, eh, cuando el mensaje es recibido como locura. Sí, Aquí está Festo incómodo por, por lo que Pablo habla de la resurrección. Entonces, las tinieblas van a reaccionar en contra del mensaje de la resurrección
y van a creer que todo lo que se diga de la resurrección es locura. Juan, nos estamos exponiendo a que el auditorio que está escuchando este conversatorio del devocional diario para todos el día de hoy, nos estamos exponiendo a que digan Juan Varela está loco. ¿Estás consciente de eso? Sí, totalmente. Lo que pasa es que lo que yo hablo, a ver cómo decirte, es lógica pura, es razonamiento puro. O sea, por ejemplo, Efesios 3 dice, Pablo oraba, primero dice, 3:10, dice, que sea aprendida que le declaremos la sabiduría oculta, lo que Jesús hizo, que sea aprendida por los gobernantes y autoridades en el cielo, ¿no? Fíjate que Pablo sitúa la cosa en el cielo, ni siquiera en la tierra. Por medio de la iglesia, que polifacética es la sabiduría de Dios, dice Pablo, o multiforme, ¿no? O sea, Pablo dice, enséñenle en una guerra dimensional, porque es así como vos le decís lo que pasó a estas entidades, a estos lugares, enséñenle la sabiduría a ellos. Pablo tenía mucha revelación en Efesios 6:10 también sobre las jerarquías, tronos, dominios, principados, porque él peleaba estas guerras. Ahora, pero sigue diciendo Efesios 3, después dice, lloro para que el hombre interior, su espíritu, sea fortalecido y que juntos con todos los santos sean plenamente capaces de comprender la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo, y que de esta forma que sobrepasa todo conocimiento, o que es superior a todo conocimiento. O sea, y acá lo que vos preguntás tiene que ver con el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Primero, que lo que Pablo está diciendo es que el amor de Cristo es una experiencia dimensional. Entonces, si viene diciendo, enséñenle a los gobernantes, a las autoridades en el cielo, lo que hizo Jesús, y después puedan entender cuál grande, ancho, profundo es el amor de Cristo, es que primero se va a llenar en las dimensiones liberadas el amor de Jesús, y que esa es una experiencia que está muy superior a cualquier tipo de conocimiento o experiencia que la iglesia puede tener, y es una experiencia en el espíritu. Por eso Pablo dice que sean fortalecidos en su hombre interior, dicen en Efesios 3. Entonces, la iglesia, lo que va a ir pasando es, la iglesia, a medida que se vuelva un profeta dimensional, que tenga entendimiento, porque ¿qué es lo que pasa? Mientras la iglesia abra los caminos que están cerrados, después otros van a entrar. ¿Por qué es tan fácil para la iglesia hacer una guerra tal vez en un volcán? Porque tal vez cerca hay una iglesia o alguien ya fue. Entonces los caminos están abiertos. Van, vienen en el espíritu, entran, salen, pero a las profundidades del mar o al cosmos no estaban abiertos. Yo no tengo entendimiento de que hayan estado abiertos. Pero la palabra dice en Isaías 51 que hay personas que van a abrir los caminos y dejar abiertas las entradas. ¿Quién es este que transita por caminos que, bueno, y sale siempre victorioso, ¿no? Ahora, los caminos a las dimensiones van a quedar abiertos y ahí se va a llenar de la revelación del amor de Cristo, que es una experiencia dimensional, y eso va a traer al Padre. Eso es lo que termina diciendo Efesios 3:10. Ahora, nosotros hablamos de la conformación del Hijo. Los dones ministeriales, como te decía, no están para seguir trabajando dentro del tiempo y establecer mi don en otra persona, mi unción en otra persona, sino estaban para formar al Hijo, dice Efesios 4. Llegar a la estatura, llegar a esa perfección, llegar a esa madurez. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la base del espíritu de resurrección. O sea, de hecho el bautismo, por eso yo te decía, el bautismo es algo muy profundo. Porque en la Biblia, en ningún lado, cuando habla del bautismo, que es la inmersión y cuando se sale del agua se resucita, dice tanto
Romanos como Colosenses 2, en ningún lado deja fuera el cuerpo. Ahora, si yo bautizo a alguien que no tiene, y yo no tengo revelación de resurrección, yo le voy a decir, esto es para tu espíritu, pero esto era para el cuerpo, alma y espíritu. Por eso Pablo dice, el cuerpo está muerto en Romanos a causa del pecado, pero el espíritu le da vida, el espíritu de Cristo que vive en nosotros. Ahora, si yo tengo revelación de resurrección, inicio ese proceso. Ahora, por eso yo te decía que la resurrección es el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo tengo revelación de la resurrección, lo primero que voy a ver es, bueno, ellos gobiernan el tiempo, entonces yo tengo que pelear con lo de arriba. Porque si quiero establecer una dimensión, traer un tiempo eterno, digamos, algo nuevo que se expresa en el cuerpo de Jesús, ellos están gobernando el tiempo. Entonces, la lógica, lo razonable, es hacer ese tipo de guerra. Y lo dice Apocalipsis 12, cuando habla de la segunda caída del dragón. Nosotros tenemos, como iglesia, esta oportunidad en este momento. Ahora, sí, hay gente que puede pensar que es loco, o sea, que puede pensar, de hecho yo entreno personas y las experiencias en las dimensiones, por ejemplo, en algunos puntos, en algunos momentos uno siente que su espíritu se vuelve más grande que un planeta, pero que tiene que tener la fe para tomar ese lugar, para que el Espíritu Santo pueda venir y unirse a nuestro manto y cambiar la atmósfera de ese lugar. Sí que es loco, pero yo creo sinceramente que esa es la verdadera cordura. Loco es, digamos, el sistema de este mundo que está regido por la muerte, por Grecia, y también loco es cuando, a ver cómo decirte, cuando muchas cosas se hacen dentro del tiempo y no tienen sentido, porque no tienen garantía. Como decíamos recién, la justicia es una cuestión de prosperidad, tiene una dimensión de prosperidad, pero la justicia, según Isaías 53, es la luz de la resurrección. No hay mayor justicia para el cristiano que querer ser semejante a Jesús. Es la única. De hecho, toda la Biblia apunta a él como modelo. Entonces, vos si decís, bueno, ese es mi depósito, ese es mi sacerdocio, a eso es lo que apunto, ese es el modelo para el universo, esa es la vara de autoridad para todo lo creado, porque eso lo dice Hebreos, ¿no? Bueno, que es un sacerdocio universal. Aparte, Jesús se sentó a la diestra del trono del Padre. El Padre no va a compartir el trono si no entiende de gobierno del universo, cómo fluye la energía, las diferentes dimensiones, los seres espirituales, o sea, gobierno, para poder estar, como dice Apocalipsis, compartir el trono con Jesús, tenés que entender de gobierno, y gobierno es gobierno del universo. Juan, una pregunta sí. que se me acaba de ocurrir. No es ociosa la pregunta, espero que no es una pregunta ociosa. Son como preguntas encadenadas. A ver, Jesús al resucitar venció la muerte, ¿es correcto? Sí. Bueno, dejémoslo ahí. Sí. El Espíritu Santo, ojo lo que le va a decir, y el Padre tienen autoridad sobre la muerte y ellos no tuvieron que resucitar. ¿Cómo sí. el hecho de que Jesús al resucitar vence la muerte, gana autoridad y vence la muerte? Pero yo no me imagino al Espíritu Santo ni al Padre fuera del tiempo. Yo no me los imagino sin autoridad sobre la muerte y ellos no tuvieron que morir para resucitar. ¿Cómo me explicas eso? Eso se explica por una cuestión de cómo funcionan los mantos, ¿no? O sea,
Por ejemplo, la palabra dice que el espíritu de Elías volvió en Juan el Bautista, ¿no? O sea, Elías era un fuera de serie completamente avanzado a su época porque lo que él dominaba, el dominio que tenía, bueno, la revelación que tenía era impresionante. Pero tenía que volver en Juan para poder que Juan pudiera señalar una hora, o sea, y no confundirse, porque era necesario que Jesús sea señalado, ¿no? Entonces, los mantos funcionan así. A ver, cómo el Espíritu es todopoderoso, pero Él me va a sembrar una semilla en mi manto, en mi espíritu, y si yo no la hago crecer, esa semilla se muere. Ahora, si yo la hago crecer, yo después le impongo una demanda a Él con lo que hice crecer, con mi fe, con mi ejercicio de mi dominio. ¿Por qué? Supongamos que Él me dio una semilla de milagro para sanidades. Yo la desarrollé y entonces ahora digo, ya no quiero sanidades. Ahora creo por resurrecciones, le impongo a Él que es todopoderoso y habilito en Él un área que tal vez Él no estaba y nunca había utilizado en los... Entonces, lo que hizo Jesús es habilitar en el manto del Espíritu, por eso después es un espíritu de resurrección, legalizó que ese espíritu de resurrección se pudiera unir a los hombres y que los hombres pudieran acceder a la inmortalidad. ¿Cómo explicarle a alguien, Juan, que puede acceder a la inmortalidad? ¿Y cómo debería entender una persona que, que quiere encontrar, convertirse en hijo de la resurrección? ¿Cómo explicarle a alguien sobre la inmortalidad? Porque cuando lleguen los 120 años, los 150 años, pues, entre comillas, naturalmente la gente va a ver que lo tengan que enterrar, ¿sí? O lo tengan que cremar, o no sé. Sí. ¿Cómo explicarle a alguien el tema de la inmortalidad? ¿Cómo hacerse inmortal desde este momento? Bueno, por eso te decía que todo es más lógico y más razonable de lo que pensamos. Es como, a ver, cuando Jesús muere y está 3 días en la tumba y sale resucitado, ahí él experimenta un proceso de transformación. El Señor un día nos dijo hace mucho, nadie sabe lo que pasó en esos 3 días. Pero lo que sí podemos entender es que él tocó lugares neurálgicos de las tinieblas. Y fue y anunció, o sea, el inframundo, en algún planeta, en los mares, conquistó llaves, que esas llaves desatan el espíritu de resurrección para él. Por eso la resurrección es una fe y es un entendimiento, es una inteligencia espiritual. Que eso hablaba del Salmo, hablaba de entendimiento, de sabiduría. El Salmo 37 dice, en el versículo, pues ya me perdí, el 30 dice, la boca del justo meditará sabiduría, su lengua hablará juicio. Sabiduría es entendimiento, y juicio, bueno, es la capacidad de decretar. Entonces, la resurrección es un entendimiento, es una sabiduría. ¿Dónde fue Jesús? ¿Con quién peleó? ¿Dónde manifestó su luz para que su cuerpo sea transformado? Entonces, ¿qué nos dice la palabra de que va a haber resurrección y transformación cuando Él venga? Cuando Él se posicione en las nubes, en las dimensiones, ¿no? Entonces, si yo tengo el entendimiento de trabajar sobre las dimensiones que rodean nuestro sistema solar, Él va a desatar su posicionamiento, y cuando Él desate su posicionamiento, va a haber resurrección. Ahora, mientras tanto, mientras yo estoy trabajando ese posicionamiento, mi cuerpo experimenta la resurrección, porque estoy haciendo el trabajo del resucitado. Lo que pasa es que Él no va a bajar nunca a hacerlo, porque estamos nosotros. O sea, es una cuestión matemática, si se quiere. O sea, si yo voy y peleo, no sé, en Orión, lo que Satanás tenga puesto ahí, yo me estoy manifestando en mi espíritu con el entendimiento del resucitado, de lo que Él ganó. El usurpador no soy yo, es el enemigo que tomó ese lugar, que no le corresponde. Eso es herencia nuestra de los hijos. Entonces, en esa manifestación,
yo me manifiesto como el Hijo, como el resucitado, y mi cuerpo experimenta lo que pasó Jesús en la cruz. Por eso es que de la cruz se pasa a la tumba y de la tumba a la resurrección. O sea, los que están en la tumba hoy son las personas que están peleando en este entendimiento, que están sabiendo que se va a desatar la resurrección. Van a hacer la pelea con un fin. A ver si lo puedo parafrasear. A ver si lo puedo parafrasear de una manera diferente o parecida. Ser hijo de la resurrección es tener el entendimiento de esa sabiduría de Dios. ¿Correcto? Sí, se puede decir así. O sea, la inmortalidad de la resurrección es comprender y entender esa sabiduría de Dios. Sí, es como es entender el diseño. Dios ¿Sí? es un Dios de diseño. A ver, la palabra dice que las estrellas tienen su gloria, cada cuerpo tiene su gloria, tiene su dominio. Ahora, todo fue puesto bajo nuestro dominio, todo lo creado. Entonces, sea quien esté, o sea el ángel que esté, yo soy más poderoso, y eso lo dice Hebreos. Los hijos son más poderosos porque son los herederos y son los garantes que el Padre vuelva a bajar esa vida de inmortalidad, esa dimensión que Jesús manifestó en su cuerpo. Y eso es importante que vos lo entiendas. O sea, el Padre dijo, ¿y ahora en quién confío? Para mi sueño, mi deseo. Lo logró el Hijo, pero en eso seguimos nosotros. El poder demostrarle al Padre que podemos ser como el Hijo. Y por eso es el tema del Salmo 37 y la justicia, el juicio, el entendimiento, tan importante el juzgar la iniquidad, nuestra iniquidad, y la resurrección del Hechos 26. ¿Por qué es tan importante? Porque vamos a vivir un proceso tal vez de mucha gloria, pero también de alguna manera angustioso. ¿Por qué? Porque se nos tiene que confiar el gobierno del universo, o sea, no es poca cosa. Estamos hablando acá de gobierno y del exterminio, la erradicación de los malos de la tierra. Entonces los niveles de justicia se disparan exponencialmente, pero no somos nosotros los mortales los que podemos cumplir con esos niveles de justicia, si no experimentamos una transformación que es el espíritu de resurrección. Ya. Estaba mirando un pasaje aquí porque en Salmo 38:5 David está hablando de su locura. Dice, mis llagas hieden y supuran por causa de mi locura. Claro que está hablando de locura en otro contexto, ¿no? Simplemente que me estaba llamando la atención. Pero hay algo aquí interesante. En el 39:3, en el 39:3 dice, una parte dice, mi corazón se enardeció dentro de mí, el fuego se avivó con mi meditación. Cuando los amigos que están estudiando la palabra diariamente, la leen, la escudriñan, la meditan, aquí hay algo interesante con la meditación, ¿no? Estar procesando, pensando, preguntando, inquiriendo. Dice que el fuego se aviva con mi meditación, como cuando uno está encendiendo, cuando vas a hacer un asado argentino, ¿no? Pone los carbones y tienes que comenzar a echarle aire a los carbones para que se avive el fuego, ¿no? Entonces, qué interesante que esto que estamos conversando aquí es como nosotros echándole oxígeno al carbón para que se avive el fuego, porque este conversatorio, el que lo está escuchando, porque el que lo está escuchando es que ya estudió la palabra, estudió esos capítulos, esos versículos, y entonces se me hace como que de alguna manera el fuego se aviva con esto. Estamos meditando, estamos conversando, las personas están escuchando, están meditando, están procesando esa palabra. Entonces,
ese fuego que hay dentro de ellos se aviva, ¿no? Y crece ese fuego, que el fuego pues es luz, ¿no? En su luz veremos la luz. Pues bueno, es un tema muy interesante porque se nos abren dimensiones que no habíamos visto, se nos abren caminos que no habíamos visto, se nos abre revelación que no habíamos visto, se nos abre, es decir, cuando se ilumina más nuestro espíritu, podemos acceder a misterios que están ahí en la palabra, misterios, un nivel más de conocimiento, de entendimiento de esos misterios. Qué importante avanzar en esto, ¿no? Del camino de la luz, mi estimado Juan. Así es, sí, 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 totalmente de acuerdo. Es que justamente como te decía yo hace un rato, la resurrección es la mayor luz. Por ejemplo, como te decía, el postrer Adán, no hay un lugar físico, porque el postrer Adán está en el universo. Eh, es, hereda todo lo creado, porque es, a ver, lógicamente siempre que lleguemos por medio de llegar a ser hijos y soportar, digamos, los procesos del Padre, y ahí vamos a ser considerados sacerdotes según el orden de Melquisedec, o sea, sacerdocio inmortal, incorruptible, invencible. Y ese sacerdocio, lo incorruptible, tiene que ver con la inmortalidad, que es, cuando vos buscas en el hebreo inmortalidad, que es la palabra, a ver si te la puedo decir, a ver, ¿dónde lo tengo? Yo lo busqué hoy, capaz que no lo encuentre ahora. Bueno, sí, acá está. La palabra afsarsia es inmortalidad y es incorruptibilidad, existencia interminable, autenticidad inalterable. Vos fíjate que justamente el que se para en la resurrección busca una experiencia auténtica. Por eso Pablo decía, lo único que quiero es experimentar. Después, es algo incorruptible la inmortalidad, o sea, que esa es la mayor justicia. Por eso el sacerdocio de Melquisedec dice que es indestructible, incorruptible, o sea, porque es una justicia en la cual es un sacerdocio en el cual el Padre puede confiar gobierno, porque está aprobado para ser indestructible. O sea, ya los ángeles pasaron, Adán pasó, el Edén pasó, ahora está el postrer Adán, y nos tenemos que encontrar, o sea, nosotros nos vamos a encontrar en el ejercicio del gobierno. Y una cosita más, el Señor un día me decía que el árbol de la vida está dentro nuestro, porque el espíritu de resurrección está dentro nuestro. Que el árbol de la vida tenía que ver con comer, ¿no? Comer, alimentarse para experimentar una transformación. Y Adán eligió el otro, porque era un alma viviente y dice la palabra, y su capacidad de entender a Dios era menor que la nuestra, porque nosotros somos un espíritu vivificante. Nosotros llegamos a la capacidad, a la profundidad que Adán nunca iba a llegar si no comía el árbol de la vida. Ahora, el Señor después me dice que el árbol de la vida es interpretar nuestra propia naturaleza. Y ahí está, para entender la resurrección. ¿Qué somos? Porque somos igual al Hijo y desde la eternidad venimos con ese diseño. Entonces, nos tenemos que encontrar. Por eso el único modelo es Jesús. Porque Él es, a ver, yo no voy a ser como un apóstol, como un profeta, o sea, equivocaría completamente el camino si quiero parecerme a alguien en esta tierra, o si quiero tener la unción de alguien. O sea, las unciones se van a unir todas en las dimensiones para formar la unción del Hijo, incluso las del pasado, como dice Hebreos, que el Señor
no había permitido en Hebreos 11 de que lleguen los antiguos porque quería que lleguen junto con nosotros. O sea, se va a armar un manto en las dimensiones que va a traer el Hijo. Ahora, esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, el resucitado, entiende más el cielo que la tierra. Ahora, la tierra, no sé qué va a quedar, por eso yo te hablaba de juicio. No sé qué es lo que va a permanecer, porque la justicia y la luz van a ser muchas, muchas, y lo que no se quiera transformar o alinear a esa justicia no va a poder prevalecer. Y es ahí donde vos me decías de cuando el Padre te dice, no lo quiero hacer ahora porque no quiero hacer cosas. Bueno, pero ¿por qué? Porque la iglesia está en ese nivel de luz y en ese tiempo. Si la iglesia sale del tiempo, el Padre puede acelerar las cosas para que... Porque en definitiva, ¿de qué nos sirve que la maldad dure más tiempo, que el dolor, que la angustia, que todo lo que está pasando dure más tiempo? Sí, para los amigos que nos acompañan en este programa de Café y Oración de Brian Coffee, que han estado leyendo juiciosamente y ya estamos terminando el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos de medio capítulo todos los días. Fíjese que hay un hilo conductor en el ministerio del apóstol Pablo, por el cual está, que a veces podemos entender la cena, pero no podemos perdernos, porque la cena es muy rica en detalles y en nombres y en cosas, y uno puede pensar en la estrategia que pudo haber usado, que no pudo haber usado Pablo. Inclusive hubo gente que quiso protegerlo de que Pablo sufriera, inclusive de que "Oye, no le hagas así porque te van de pronto", o sea, como estrategias todo el tiempo, pero hay un hilo conductor que es el mensaje que Pablo tiene que llevar a todas las personas en ese proceso de ir a Roma. O sea, y el mensaje central no eran las acusaciones que se hacían de Pablo, sino el mensaje central era el tema de la resurrección. Entonces, fíjense que para los amigos que han estado escudriñando Hechos de los Apóstoles en estos días, el mensaje central con el que Pablo estaba presentando, aparte de que soltaba mucha sabiduría de Dios, muchas revelaciones, muchos temas de parte de Dios, muchos temas que tienen que ver con muchos misterios, ahí está soltando un hilo principal que es el tema de la resurrección. Juan, pues, has traído luz sobre ese mensaje por el cual, sí, ahí está la historia, los detalles, pero has traído para nuestros amigos que están leyendo la Biblia en un año, los amigos que están haciendo el devocional diario para todos, has traído luz sobre ese tema de la resurrección, que efectivamente es un tema que entre más luz vamos recibiendo, y en todo, cada vez que Pablo era confrontado, Pablo contaba la historia, ¿no? Su contacto con la luz. Y la luz fue la que le habló, y la luz fue la que lo derribó, y la luz fue la que lo dejó enceguecido varios días, ¿no? Y en esos 3 días tampoco sabemos qué le pasó a Pablo en esos 3 días de oscuridad. O sea, hay detalles que hay ahí medio escondidos. Claro, hay algo Pero muy importante en lo que decís, que Pablo tiene una experiencia muy parecida a la de Jesús. Los 3 días ciegos, él tiene que ir a los reyes a hablar como hizo Jesús. Él tiene muchísima revelación bueno, de las estructuras, cómo está estructurado jerárquicamente el cielo, de la resurrección. Es muy parecida su experiencia a la del Señor. mire, y cuando él escucha la voz de la luz, y él cada vez que tiene oportunidad, tanto con los ancianos de Jerusalén, con los apóstoles de Jerusalén, por donde él va con los ancianos de las ciudades, pastores que se establecen, eh, siempre él está dando testimonio de que la luz se le apareció en el camino de Damasco y la luz le habló, ¿no? Y la luz, pues no es un tema solamente energético, solamente de brillar en la oscuridad, sino la luz como el hijo de la resurrección, ¿sí? Como conectado a la resurrección. Y es un mensaje que las tinieblas ni le gustó en el tiempo de Pablo que se hablara de la resurrección, ni seguramente Mm. las tinieblas les gusta en este momento que hablemos de la resurrección. Así que, mi estimado Juan,
hemos sacudido a través de las redes sociales que son como compartimos este material. Seguramente que estamos llevando de la sabiduría de Dios a través tuyo, Juan, gracias, porque llevamos el mensaje de Cristo, el mensaje de la resurrección, y aunque las tinieblas se incomoden, y yo le digo a los amigos que nos están escuchando, no se incomoden. Hay cosas que no, tal vez no entendiste en el día de hoy, de la conversación que tuvimos con Juan Varela. No te incomodes. Simplemente en quietud medita, y como decíamos y como estábamos leyendo ahí en, en la escritura donde hablaba de que en el Salmo 39:3, de que el fuego se avivó en mi meditación. Entonces lo que te diría es, si aquí lo que se ha avivado es algo de fuego, sigue meditando en esto, sigue meditando en este programa, lo puedes ver una, dos veces, y que ese fuego que ya hay dentro de ti en un nivel se siga avivando y siga creciendo y tu luz siga aumentando. Y como habla Juan, habla de las dimensiones, cosas que de pronto no son muy comunes allá en tu contexto donde estés, pero sepa que el fuego se sigue avivando, sigue meditando en esta palabra. Juan, los que quieran escuchar hablar de más sobre estos temas, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En dónde pueden buscar material o Eh, tenemos que programar alguna reunión especial? ¿O dónde puede la gente acceder a lo que tú estás compartiendo, de lo que Dios te ha yo, dado? como yo te decía, yo tengo los domingos a las 7:30 de la tarde hora argentina un Zoom donde hablamos estos temas y donde impartimos, Ya, oramos, adoramos. ya, Más que hablar, buscamos más tiempo de impartición. ya. Juan, Eh, si alguien que nos está escuchando quiere acceder a conectarse a ese Zoom, ¿qué debe de hacer? ¿Cuál es el y proceso? ¿Con bueno, quién se comunica? y con vos, o no sé, yo si tengo que dar mi número, lo doy, no tengo problema. Bueno, Pero bueno, entonces que se pongan en contacto, sí, porque de pronto hay alguien que escuchando esto, ¿no? Estamos hoy escudriñando, leyendo, está saliendo en las redes sociales 25 de julio, pero el que lo escuche en el futuro, pues como ya le hemos dado información, ahí tenemos teléfonos, WhatsApp, tenemos correos, pónganse en contacto con nosotros si quieren algún contacto con Juan Varela. No los quiero dejar como que algo los haya llamado la atención y no puedan profundizar. A todos los amigos de habla hispana que nos han escuchado, decirles que no solamente conocimiento, es lo que Juan decía, también la impartición, ¿no? Poder recibir de lo que Dios le ha dado a nuestro ser. Y somos un cuerpo, ¿no? Y si tú sientes el llamado y todo esto, eh, Juan estaba hablando de domingos 5:30 hora de Argentina, 7:30 hora de Argentina. 7:30 hora de Argentina, 5:30 hora de Colombia, Perú, 5:30 hora de, de la Ciudad de México, 3:30 hora de Los Ángeles. Entonces, pues pónganse en contacto con alguno de la información con nosotros y lo pondremos en contacto con nuestro amigo Juan Varela desde San Rafael, Mendoza, Argentina, porque el tema es largo, el tiempo desafortunadamente se nos está yendo. Juan, yo quedo muy agradecido contigo de que hayas destinado parte de tu tiempo para traer luz sobre estos temas que, que, que al principio pueden sonar un poco desconocidos, pero a la medida que tú hablas, se va iluminando el lugar. Entonces, se va iluminando, ¿no? Porque hay más luz. De hecho, yo te agradezco porque he podido encontrar algunas temáticas que estaban ahí guardadas en lo que estamos estudiando, que seguramente, y hay cosas que les podríamos hablar, ¿no? Porque cuando tenemos luz dentro de nosotros, se olvida la muerte, ¿no? Es decir, es cuestión como de chuparnos un fideo, ¿no? Como de chuparnos pasta, así como hacen los niños de 5 años cuando están comiendo pasta, pues no la comen como los adultos, sino que el niño sorbe, sorbe el fideo, el espagueti, la pasta, Mirá, lo sorbe como de manera como no educada, pero la muerte puede ser sorbida por la luz. Entonces, no le tenga miedo a la muerte, al espíritu de la muerte, ni a las manifestaciones de la muerte, ni a todo lo que mueve la muerte. Sí, hay zonas de muerte, valles de sombra de muerte, sitios de muerte, pero si por X y Z nos tenemos que enfrentar con ella o encontrarnos con ella, sepa que en nosotros está la autoridad del poder para sorberla
porque en ella no hay victoria, ¿no? Ya fue destruida, ya fue derrotada, y nosotros como hijos de la luz, como hijos de resurrección, podemos absorberla y desaparecerla del contexto donde Dios nos permita desaparecerla. Se olvida la muerte, y ¿cuál es la victoria de la muerte? Ninguna, ninguna. Entonces, gracias, Juan. Ya pues lo que tú quieras comentar ya para ir cerrando esto con nuestros amigos de Café y Oración. No, dos palabritas nomás. Una es que lo que vos decís es clave porque el Padre maneja todo mucho como una cadena alimentaria, ¿no? Y la resurrección está en la cima de la cadena alimentaria. Por eso dice, devorará a la muerte, algunas versiones, o absorberá. Eh, y por eso nosotros nos comemos la sangre de Cristo, el cuerpo, somos el alimento del Padre, la muerte es como un vientre insaciable. Todo está, ¿quién se come a quién en la palabra? Bueno, la resurrección es la cima. Nosotros nos vamos a comer todo, los hijos de resurrección. Y otra cosita es que algunos se pueden pensar, pero ¿cómo dice Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio? Bueno, eso es para los hombres. El segundo Adán es otra clase de persona, es una nueva raza, es alguien inmortal. Jesús no fue el Hijo del Hombre, lo va a ser para siempre, pero es una nueva raza. Ahora, la palabra está estructurada, la palabra escrita es un diseño para sacarnos de la muerte. Por eso Pablo dice, allá en las dimensiones, en lo eterno, hay cosas que van a dejar de usarse. De hecho, en las dimensiones no se usa tanto la palabra, se usan más los sonidos y la experiencia, ¿no? Ahora, la palabra escrita tiene una dimensión para las personas que son del tiempo, por eso dice, el que peca, abogado tiene. ¿Por qué? Porque es del mañana, tiene un pasado, tiene un mañana todo el tiempo, es de lo sucesivo. Y también dice que los que han gustado los poderes del mundo venidero, esos ya no tienen más sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos son como los ángeles, son eternos. Esa es una generación que vivió, que existió. Pablo le hablaba a una iglesia que estaban hablando temas realmente profundos. Muy profundo. Ahora, y esa es una generación que viene, y eso lo sé por el Padre. El Padre siempre quiso que esa generación que exprese la resurrección, la inmortalidad, se le pueda confiar el universo. Bueno, mis amigos de Café y Oración, muy agradecidos con Juan Varela, desde que ha sacado tiempo para estar con nosotros en este día, desde San Rafael, Mendoza, Argentina. Eh, Mediten la palabra y que el fuego celestial, los mismos 7 espíritus de Dios puedan arder dentro de ti. Y bueno, lo único que puedes recibir de ese avivamiento de los 7 espíritus de Dios dentro de tu espíritu es la gloria de Dios dentro de ti. Y bueno, la sabiduría de Dios. Hay tanto que conversar. Bendiciones para todos, mis amados. Gracias, Juan. Un abrazo. Gracias, William, por la invitación. Seguimos en contacto, mi estimado amigo. Un abrazo. Bendiciones. Bueno, muchas gracias. Saludos y bendiciones. Igualmente.